Mi nombre es Laura y esta es la historia que nadie se atreve a contar, la historia que muchas mujeres entierran por vergüenza, por culpa o por miedo a que las llamen exageradas. Pero yo ya no tengo miedo, porque hay dolores que uno no puede seguir maquillando. Y el mío empezó cuando me convertí en madre de un niño que no fue deseado por su padre. Mi esposo se llama Alejandro, nos conocimos cuando yo tenía 25 años, él tenía 31, era carismático, divertido y todos decían que había salido a su madre. Dulce, soñador, bueno para los niños. En nuestra segunda cita me dijo que su sueño era tener una hija, no un hijo. Una hija, lo dijo con una sonrisa tan pura que en ese momento no vi el problema. Me pareció tierno. Hasta pensé que eso hablaba bien de él. Yo también soñaba con ser madre, pero nunca había puesto un género en ese deseo. Quería amar lo que viniera, cuidar lo que llegara. Alejandro no. Desde el principio decía cosas como, yo ya sé que voy a tener una niña, la voy a llamar Isabela. Ya la vi en mis sueños. Al principio lo tomé como algo simbólico, una ilusión, algo que se le pasaría con el tiempo, pero no se le pasó, se le intensificó. Cada vez que hablábamos de tener hijos, el tema era el mismo. Mi hija va a ser mi princesa, le voy a enseñar a tocar guitarra, le voy a peinar el cabello, va a tener mis ojos y tu sonrisa. Mi familia al oírlo reía, mi papá decía en broma, ojalá no te salga un varón bien rudo, a ver cómo le vas a poner moñitos. Pero mi suegra no lo decía en broma. Ella reforzaba esa fantasía todo el tiempo. A Alejandro siempre le han gustado las niñas, él no se ve con un niño. Dios quiera que le cumpla ese deseo. Yo lo escuchaba y sentía que algo me oprimía el pecho, pero no decía nada. No quería sonar negativa, no quería parecer amargada. Me convencí de que era solo una ilusión, que cuando llegara el bebé se le quitaría. Nos casamos un diciembre y en febrero quedé en embarazo. Alejandro lloró de la emoción, me abrazó fuerte y me dijo, te lo dije, mi hija viene en camino. Yo lo sabía. Ese día sentí alegría, pero también un pequeño temblor dentro de mí, porque no dijo nuestro hijo, no dijo qué emoción un bebé, dijo mi hija. Y aunque yo no sabía, aunque llevaba dentro, por primera vez me sentí presionada por algo que no podía controlar. Durante los primeros meses del embarazo, Alejandro hablaba con mi vientre como si ya supiera quién estaba ahí. Hola Isa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Te estás portando bien? ¿Estás haciendo feliz a mamá? Le hablaba con ternura, me tocaba la barriga con amor, pero era como si ya hubiera decidido lo que debería venir. Yo intentaba suavizarlo. Amor, ¿y si es niño? No lo es, no lo siento. No viene un niño, viene una princesa. Lo vi en sueños, decía con seguridad. En la semana 17, mi ginecóloga me ofreció hacer la ecografía para saber el sexo. Yo estaba nerviosa, Alejandro se negó, no quería saber. Yo ya sé lo que viene, es una niña. Si me dicen que es otra cosa, me van a dañar la ilusión. Me quedé callada, no discutí, pero algo en mí empezó a quebrarse. Y empecé a sentir mucho miedo. No miedo por el bebé, miedo por mí, por lo que pasaría si no nacía lo que él soñaba. El embarazo avanzó sin problema físico, por dentro de mí algo no estaba bien, me dolía la cabeza a menudo, no por presión alta, era un peso diferente. Era como si mi cuerpo supiera lo que venía, aunque yo aún no lo hubiera aceptado. Mi barriga crecía y con ella las expectativas de todos. Alejandro me hablaba con más cariño que nunca, pero siempre a ella. ¿Qué va a querer desayunar hoy mi Isa? ¿Qué color de moño le pondremos cuando nazca? Mami, vos tenés que usar más rosado. Ya tenemos que empezar a rodearnos de cosas femeninas. Yo me esforzaba por sonreír, pero cada noche lloraba en bajito. Estaba amando mucho a mi bebé, la amaba, ya con cada célula. Deseaba también saber si cuando naciera, también sería amado por su padre. Intenté suavemente volver a tocar el tema. Alejo, tengo miedo, y si no es niña, él no lo tomó bien. Laura, no metas ideas negativas. Yo he sentido a esa niña desde antes de nacer que estabas embarazada. No digas esas cosas.
pero no se trata de lo que vos sentís, se trata de lo que hay. Vos no entendés, me dijo con el ceño fruncido. Es una promesa. Mi vida tuvo sentido desde que la imaginé. No me la quites ahora. Me sentí egoísta por seguir insistiendo. Estaba loco. Me sentí culpable por pensar que algo tan natural como esperar un bebé podía convertirse en una prueba. Pero más que todo me sentí sola, totalmente sola en ese embarazo que aparentemente no tenía espacio para el imprevisto. A medida que se acercaba la fecha del parto, el ambiente en la casa era de expectativa. La familia de Alejandro preparaba moños rosados, ropita de flores, peluches con nombre bordado, Isabela. No había espacio para él por si acaso. Por dicho, todos estaban locos, o sea, le seguían la cuerda, Dios. Yo traté de mantener la calma, no dejé que supiera lo que sentía, pero por dentro cada patadita que daba mi hijo era también una súplica. ¿Me van a amar si no soy ella? Y llegó el día. Fue un parto normal, pero emocionalmente devastador. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban. En cuanto nació, el médico sonrió y dijo, ¡es un niño! Fuerte, sano y precioso. Y entonces, silencio. Alejandro no dijo nada, pero nada. No preguntó cómo estaba el bebé, no se acercó, no lloró, no sonrió. Solo se quedó parado ahí, como si le hubiera dado una noticia que no sabía cómo procesar. Yo lloraba, pero no de felicidad, lloraba era por el miedo, por la tristeza de verlo así. El bebé también lloraba, fuerte, desconsolado, como si estuviera sintiendo ya desde ese primer segundo que algo no estaba bien. Cuando me lo pusieron en los brazos, su llanto se calmó un poco y ahí lo supe. Mi hijo ya sabía que no nació para cumplir un sueño, sino para romperlo. Y no era justo para él, no era justo para mí. Y Alejandro no lo cargó, no preguntó su peso, solo dijo, ¿ya lo revisaron? ¿Todo bien? Bueno, me voy a avisarle a mi mamá. Y se fue. Lo vi caminar por el pasillo mientras yo seguía ahí sola con mi hijo en brazos y el corazón hecho trizas. Llegamos a casa 2 días después del parto. Yo aún tenía puntos que dolían, pechos inflamados, ojeras marcadas y una tristeza que no sabía dónde acomodar. Y que por si uno en ese tiempo está con las hormonas, pero así, yo no me imagino con esta situación tan tenaz. Pero eso no era lo que más me dolía. Lo que me dolía era la frialdad. Mi mamá me recibió con lágrimas en los ojos, me abrazó fuerte y me dijo, está hermoso Laurita, tan parecido a vos. Mi papá lo cargó y le hizo bromas tiernas. Le inventó un apodo apenas lo tuvo en brazos, pero la casa de Alejandro era otra cosa. Mi suegra no me abrazó. Me miró con una mezcla de incomodidad y forzada cortesía. Bueno, lo importante es que nació bien, que está sano, dijo sin sonreír. Dios sabrá por qué no fue niña. Ese comentario me hizo temblar por dentro, pero fingí, no quería armar un escándalo. Estaba demasiado agotada, mi cuerpo sangraba, mis emociones estaban a flor de piel y mi bebé solo lloraba. Lloraba mucho. Lloraba con una intensidad que no era normal. Lo alimentaba, lo cambiaba, lo acunaba y nada. Solo se calmaba cuando me lo ponían encima, piel con piel. Hay una frase muy bonita que dice, el bebé llora lo que la mujer calla. Acuérdense de esa frase siempre. Ese niño va a ser difícil, decía mi suegra. Eso pasa cuando uno quiere niña y nace varón. Los hombres vienen con el gen del desorden desde el primer día. Y eso que no le dijeron que es que el sexo lo coloca el hombre, el varón. Alejandro no lo corregía, no lo frenaba, no decía nada, solo se sentaba en el sofá, lo miraba de lejos y se perdía en su celular. No preguntaba si me dolía, no ofrecía ayudarme, a veces lo tomaba en brazos como si cargara algo ajeno, sin ternura, sin curiosidad. ¿Por qué llora tanto? Me dijo una vez, ¿será que le pasa algo? Y yo pensé, no le pasa nada físico. Lo que le pasa es que se siente no querido, porque yo también lo sentía, el aire se llenaba de tensión cada vez que hablaban de lo que no fue, cada vez que decían Isabela como si hubiera muerto alguien, como si el bebé que tenía en brazos fuera un reemplazo fallido. Yo me pasaba las madrugadas en vela, llorando con él, sintiéndome culpable, pero también furiosa. ¿Qué culpa tiene un hijo no haber nacido con moños y vestidos? ¿Qué clase de hombre era ese que le quitaba el cariño a un hijo por no conseguir con su anhelo? Pues un loco.
Esa noche, cuando tenía apenas 2 semanas, se despertó llorando como si lo estuviera hiriendo. Lo alcé, lo abracé y le dije bajito con lágrimas cayéndome en el cuello: no importa si tu papá no te soñó. Yo te tengo aquí y ahora sos mi sueño. Yo te veo, yo te amo y no voy a dejar que nadie te haga sentir que no debiste nacer. En ese momento se calmó, como si mis palabras lo llenaran. Claro que los llenan, los bebés entienden y sienten todo. Y ahí entendí. Mi hijo no lloraba por hambre, lloraba por ausencia, por la falta de bienvenida, por la herida de no haber sido el esperado. Y eso era un dolor que no se curaba con leche ni con cunas bonitas. Mi hijo tenía apenas 1 mes y ya cargaba con una herida que no le correspondía. Alejandro seguía distante, no lo insultaba, no lo maltrataba, pero esa frialdad, esa manera de pasarle por el lado sin detenerse, esa forma de tomarlo como si fuera un encargo ajeno, era igual o más cruel que cualquier golpe. Y yo ya no podía con eso. Empecé a notarlo más en los detalles, lo cargaba yo todo el día, lo bañaba, lo calmaba, lo cuidaba. Alejandro solo lo sostenía si yo se lo pasaba, nunca por iniciativa propia. Y si lloraba, me lo devolvía. No sé qué hacer con él, es que no se me da, decía sin mirarlo a los ojos. ¿Cómo se te va a dar si nunca lo intentas?, le respondía yo con suavidad. Mi suegra seguía hablando como si la niña que nunca llegó fuera una perdida, como si la presencia de mi hijo fuera un obstáculo. Este niño vino con carácter, las niñas son más dulces. Este niño no es Isa, decía con naturalidad. Dios sabrá por qué pasó. Una tarde, mientras yo le ponía la ropa limpia al bebé, ella entró en la habitación sin tocar. Me miró con una expresión seca y me dijo: yo creo que deberías pensar en darle una hermanita. A veces cuando uno no empieza bien, el segundo ayuda a recomponer. Me quedé helada. ¿Vos me estás diciendo que este niño no fue un buen comienzo? No lo tomes a mal, Laurita. Yo lo digo con cariño. Es que ustedes están tan ilusionados. No, él estaba ilusionado. Yo estaba embarazada. Yo lo llevé dentro, yo lo sentí moverse, yo lo parí. Yo lo he cargado con fiebre y sueño. No me vengas a decir que necesito otro para recomponer nada. Este niño no está roto. Lo que está roto es lo que ustedes esperaban de él. Ellos son los rotos. Ella hizo una mueca. Se fue murmurando algo sobre esas mujeres de hoy que no saben aceptar la opinión. Esa noche discutí con Alejandro. Le dije todo, que estaba cansada, que me dolía ver a mi hijo tan llorón, tan nervioso, tan pegado a mí, que eso no era apego normal, que era miedo, que él sentía, que él estaba sintiendo aunque fuera tan chiquito, claro, que no era bienvenido, y que el silencio de su padre dolía más que si le gritara. Alejandro me miró y solamente me dijo: no sé qué quieres que haga, no lo siento mío desde el principio, no me pasó lo mismo que esperaba, me confundí. ¿Y qué culpa tiene él? ¿Te va a pagar tu confusión un niño que ni siquiera pidió venir? Yo también estoy en duelo, me dijo. ¿Nunca pensaste en eso? Esa frase me dejó en shock. ¿Duelo? Duelo por un hijo sano, vivo, que duerme al lado de nuestra cama. Duelo por alguien que no era una hija, sino una idea. Me levanté, tomé al bebé en brazos y esa noche dormí en el sofá. Necesitaba marcar un límite. No voy a permitir que mi hijo crezca creyendo que tiene que pedir perdón por existir. Y si eso me costaba el matrimonio, ya no me importaba. Una tarde cualquiera, agotada y con el pecho apretado, agarré la pañalera al bebé y salí caminando. No le dije nada a Alejandro, solo necesitaba irme, respirar otro aire. No estar ahí, en esa casa que se había vuelto un espacio lleno de expectativas rotas y palabras no dichas. Caminé directo a casa de mis papás. Me abrió mi papá porque mi mamá había salido. Cuando me vio, se le aguaron los ojos. ¿Estaba bien el niño? Él sí, yo no. Le dije sin poder contenerme y me puse a llorar con una fuerza que no sabía que tenía guardada. Mi papá me abrazó fuerte, me hizo sentar, tomó el bebé en brazos con una ternura que me rompió por dentro. Lo miró a los ojos y dijo: tranquilo, chiquitico, a vos no te falta nada y si algo te falta, aquí estamos nosotros. Y en ese momento mi hijo se quedó mirándolo en silencio, sin llorar, sin moverse, como si hubiera encontrado un refugio que hasta este momento no conocía.
Yo nunca había visto a mi papá así. Fue un hombre duro, de pocas palabras, pero esa tarde me dijo, yo no fui el mejor padre con ustedes. No supe hablar mucho, pero de algo estoy seguro. Ningún hijo merece sentirse no deseado. Y vos, Laura, no te podés callar por miedo. Ese día lo supe con certeza. Si no cuidaba mi salud mental, me iba a perder. Llamé a una psicóloga que me habían recomendado una vecina. Empecé a ir a sesiones con el bebé en brazos. La primera vez apenas pude hablar, solo lloraba. Me sentía culpable por haberme ilusionado con Alejandro, por no haberme dado cuenta de su incapacidad de aceptar su realidad. Me sentía tonta por haber dejado que construyera un castillo alrededor de una hija imaginaria y sobre todo me sentía muy rota. Lo que vivís se llama duelo invertido, me dijo la psicóloga. Lloras por lo que no llegó, pero más por lo que te hicieron creer que debía haber llegado. Vos sabes que tu hijo es un milagro, pero te dejaron sola con esta verdad. Y sí, me dejaron sola, pero ya no más. Empecé a sanar, a entender que no era mi culpa, que yo no había fallado como mujer, que el sexo de mi hijo no era una deuda, era un hecho, y que si alguien no sabía amar ese hecho, entonces el problema no era mío. Fui aclarando mi mente poco a poco, fui escribiendo, fui hablando con mujeres que habían pasado por lo mismo, empecé a encontrar fuerza donde antes solo había cansancio. Y una noche sentada en la cama con mi hijo en brazos, lo miré profundamente. Él ya tenía 3 meses, lloraba menos, sonreía más, dormía mejor si lo abrazaba, sin apuro. Y le dije esta vez con una voz firme, no vas a crecer pidiendo permiso para ser quien sos. No vas a vivir con la culpa de no haber sido ella. Porque vos, mi amor, sos mi verdad, sos mi hijo, y si él, tu padre, no puede verlo, entonces lo vamos a ver solo vos y yo. Y en ese instante sonrió. Esa sonrisa fue el primer gesto de la libertad de mi nueva vida. La terapia me estaba ayudando, no a olvidar, sino a ver, a ponerle nombre a lo que sentía. Ya no lloraba por culpa, lloraba por duelo, por conciencia, por fin. Y cuando una mujer empieza a ver con claridad todo lo que antes callaba, empieza a doler más y también empieza a quemar. Así que un día sin más llamé a la suegra, le dije que pasara por la casa, que quería hablar. Ella llegó con su aire de yo solo vine a ayudar. Y su voz suave, de juicio disfrazado. Eso es más peligroso que todos. ¿Todo bien, Laurita? ¿Cómo va el bebé? Bien, pero quería decirle algo que hace meses me guardo. Ella me miró con sorpresa. Su nieto no es un reemplazo, no es un castigo, no es una decepción, es un niño que no pidió venir, pero que está aquí, vivo, hermoso, sano, luchando por ser amado. Laurita, no exageres, no me interrumpa, porque esta vez sí voy a hablar. Respiré hondo. Usted ayudó a construir una ilusión que me dejó sola en el momento más vulnerable de mi vida. Hablaba a mi barriga como si ya supiera que venía. Me trajo moños, ropa, peluches, rosados, claro, es que ella ayudó al hijo a esa locura. Y cuando no fue lo que esperaba, lo trataron como si hubiera fallado. Y yo me sentía en un envase que decepcionó. Pero es que Alejandro es su hijo, pero ahora también es papá. Y usted no lo está ayudando siendo cómplice de su indiferencia. Usted puede seguir hablando de Isa si quiere, pero en esta casa vive Gabriel, mi hijo, y lo único que espero de usted es respeto. Ella no respondió, se quedó sentada, incómoda, la incomodidad de quien nunca pensó que una mujer en silencio podía hablar tan claro. No me disculpé, no la abracé al irse, no le endulcé la voz, porque a veces el amor propio también se demuestra sin suavidad. Esa noche Alejandro llegó serio, me miró como si ya supiera que algo había pasado. Mi mamá me dijo que la trataste mal. Le dije la verdad, le dije que no entendés su dolor. ¿Quién entiende el mío? ¿Quién entiende el de Gabriel? ¿Quién va a explicarle a él por qué su papá no lo abrazó el día de su nacimiento? Y ahí Alejandro no supo qué decir.
No me voy a quedar para mendigar ternura, le dije. No quiero un hombre que esté porque le toca. Quiero un padre que ame, no que compare, no que recuerde todos los días lo que no llegó. Laura, estoy confundido, no sé qué me pasa. Pues aclárate, pero yo no voy a seguir apagando para que vos te aclares. ¿Y qué quieres que haga? Que decidas. O construimos algo con Gabriel o cada quien sigue por su lado. No fue una amenaza, fue una verdad. Porque esa noche entendí que hay muchas maneras de quedarse y que una de las más tristes es quedarse para no estar solo, aunque ya se está solo desde hace tiempos. Alejandro no respondió esa noche. Se encerró en el estudio como hacía cuando no quería enfrentar nada. Pero yo ya no fui detrás. Ya no era la misma mujer que apagaba su dolor por mantener la calma. Ya no me temblaba la voz cuando decía lo que necesitaba. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo él hizo lo mínimo, saludaba, comía, miraba al bebé de lejos y yo, mientras tanto, observaba. Porque hay veces una mujer ya no discute, solo observa. Gabriel tenía 5 meses, ya empezaba a reír con los dibujos, a reconocer voces, pero con su papá no reaccionaba. No se estiraba, no alzaba los brazos, no buscaba su pecho, como si ya supiera que ahí no había refugio. Y eso me dolía más que cualquier palabra porque los bebés no mienten, ellos sienten lo que los rodea y Gabriel había aprendido a desconfiar. Hasta que un sábado por la mañana Alejandro me pidió hablar. Lo noté diferente, más serio, menos defensivo. Me equivoqué. Todo este tiempo me he comportado como un niño caprichoso. Me enamoré de una idea, de una hija que no existía y en el camino rechacé el hijo que sí tengo. El que llora, el que respira, el que me mira y no me busca. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto?, le pregunté. Quiero aprender a amarlo, no desde la culpa, desde la presencia. No puedo borrar lo que hice, pero no quiero seguir ausente. No me lo debes a mí. Lo sé, se lo debo a él. Y esa fue la primera vez que lo vi llorar desde que nació Gabriel. Lloró por dolor, con verdad, con vergüenza, y yo no lo consolé, lo dejé llorar, porque hay veces hay que vaciarse para volver a llenarse de lo que vale la pena. Esa tarde cargó a Gabriel sin que yo se lo pidiera. Le cantó mal, desafinado, incómodo, pero lo hizo, y mi hijo lo miró como quien ve algo nuevo. No sonrió, pero tampoco lloró. Y eso para mí ya era un comienzo. No hubo perdón inmediato, no hubo un abrazo de película, solo una especie de pacto táctico. Si iba a quedarse, tenía que ser con las manos puestas, con el alma presente, con los ojos abiertos, no con el corazón dormido. Los días siguientes fueron raros. Aprendimos de nuevo a convivir, a construir espacios donde él también cambiara pañales, bañara al niño, se despertara en la madrugada, no porque le tocaba, sino por elección. Y Gabriel poco a poco lo fue notando. Tardó en acercarse, tardó en confiar, pero poco a poco se reía cuando Alejandro lo cargaba. Lo buscaba con los ojos, le agarraba el dedo. Alejandro a su modo empezaba a enamorarse del niño que no era Isa, pero que también era suyo. Yo desde el borde de todo lo miraba, no con romanticismo, eso se fue, con cautela, porque el amor se puede reconstruir, pero la dignidad no se negocia. El primer cumpleaños de Gabriel fue más para mí que para él. Los bebés no recuerdan las velas, ni los globos, ni los regalos, pero las madres sí. Las madres las recuerdan todo, sobre todo cuando ese primer año fue una mezcla de amor incondicional y soledad absoluta. Hice una celebración sencilla en casa con una torta de zanahoria que yo misma horneé, porque sé que no le hace daño. Puse fotos impresas de cada mes, desde su primer día hasta ahora, y cuando las colgué en la pared, lloré. Porque en esas fotos estaba yo sola casi siempre, yo con él en brazos, yo con él durmiendo en el pecho, yo riéndome mientras él lloraba o lo bañaba. Alejandro no estuvo físicamente durante mucho tiempo, simplemente no quiso estar. Invité solo a los más cercanos, a mis padres, mis hermanas, una vecina que nos había acompañado con cariño. No invité a mi suegra, no por despecho, sino porque no quise fingir, es lo mejor. Pero ella llegó igual, oh my God, con un regalo envuelto en papel rosado, rosado como si no hubiera pasado nada, como si todavía creyera que podía hacerle lugar a una hija que nunca existió, como si Gabriel no tuviera nombre, ni historia, ni dignidad. Me la encontré en la puerta con una sonrisa tensa. Vine a saludar a mi nieto, no podía dejar pasar esa fecha.
No lo saludaste cuando nació, le respondí sin filtros. Pero si quieres pasar, adelante. Acá no estamos para sonreír por compromiso, señora Marta, acá estamos para acompañar. Entró sin decir palabra. Gabriel estaba hermoso con una camiseta blanca, un pantalón azul claro y una mirada atenta como siempre. Ya caminaba con ayuda, reía con facilidad y en medio de todo se notaba que algo dentro de él también había cambiado. Ya no lloraba por cualquier cosa, ya no parecía un niño temeroso, quizás porque después de todo el amor constante, aunque venga de una sola persona, también construye confianza. Durante el cumpleaños Alejandro estuvo más presente, lo ayudó a romper el pastel, le tomó fotos, se enganchó en su altura, pero no lo forzó, no posó, simplemente estuvo, y eso para mí ya era algo inmenso. Al final de la tarde, cuando los demás se habían ido, me senté sola en la sala con mi hijo dormido sobre el pecho. Pensé en todo lo que habíamos atravesado, en los meses oscuros, en los comentarios de la suegra, en las noches en las que me preguntaba si podía seguir, en la terapia, en las pequeñas risas que él me había ido regalando como migajas de la luz. Lloré de nuevo, pero no de tristeza. Lloré porque ese primer año fue el más difícil de mi vida, pero también el que me enseñó quién soy, que estoy dispuesta a permitir, que no quiero volver a callar. Y miré a mi hijo tan dormido, tan sereno, y le dije en voz bajita, como una promesa sellada entre nosotros: te amé desde que supe que venías, aunque el mundo te negara. Aunque no fueras la hija soñada, aunque lloraras todas las noches, te amé con miedo, con culpa, con fuerzas, y te voy a seguir amando hasta que no me queden fuerzas, porque no naciste para llenar un vacío o cumplir un deseo de un sueño. Naciste para enseñarme lo que significa el amor de verdad. Hoy Gabriel tiene casi 2 años, habla poco, pero me llama Ma, con una ternura que me dobla las rodillas. Le encanta correr descalzo, jugar con piedras, dormir en mi pecho, no le gustan los gritos, ni los ruidos fuertes, ni las manos frías, y yo entiendo por qué. No tengo pruebas científicas, pero lo sé. Él sintió todo desde el vientre. Sintió el rechazo, la confusión, las expectativas que no coincidían con su forma, con su olor, con su piel. Lo lloró con cada célula los primeros meses de vida, pero también sintió algo más: mis abrazos, mi voz, mi presencia, mi cuerpo resistiendo por él cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Y aunque todavía hay días en que me pregunto si hice lo correcto al quedarme, hay algo que me da paz. No me quedé para sostener un matrimonio, me quedé para pelear por mi hijo desde dentro. Y cuando Alejandro despertó, aunque tarde, supe que valía la pena que Gabriel tuviera otra oportunidad con su papá. Si era desde el amor, no desde el deber. Hoy Alejandro es otro hombre, no el que yo soñé, no el que yo hubiera deseado, no el que idealicé, pero sí uno que por lo menos aprendió a pedir perdón sin palabras, con actos, con manos dispuestas, con presencia. Nuestra relación de pareja ya no es la misma. No sé si lo amo como antes, no sé si algún día lo haré de nuevo, pero sí sé que lo respeto por haber tenido el valor de reconocer su error, y eso para mí también es una forma de amor, un amor menos romántico y más real. A veces en silencio me veo en el espejo con mi hijo dormido en los brazos, con mi ropa manchada, con mis ojeras profundas, y me siento invencible, porque sobreviví al rechazo, sobreviví a la expectativa ajena, sobreviví a la culpa de no haber parido una fantasía, sino una realidad, y esa realidad se llama Gabriel. Y cada vez que lo abrazo sé que no fue la madre perfecta, pero fui la madre que él necesitaba, la que lo eligió desde que supo que venía, la que lo amó cuando nadie más sabía cómo, la que lo defendió incluso del propio padre, la que se construyó para no criarlo desde una herida, sino desde una convicción. Y si hoy alguna mujer me pregunta qué hacer cuando el mundo entero esperaba una hija y nace un hijo, le diría lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí: no pariste para cumplir sueños ajenos, pariste vida, y eso ya es suficiente. Ay, Dios mío, bueno, reconocer los errores es de valientes. Qué bueno que Alejandro pudo reconocer su error, aunque uno hubiera querido otra historia, como decir, bueno, no fue niña, pues para adelante. Siento yo que se demoró mucho en analizarlo, pero también siento que hubiera podido ser peor, que él diga, no puedo con esto, me voy y chao, ¿sí?
definitivamente que no podía con esto, o sea, como que no era muy valiente, lo sentía al inicio, como que era muy inmaduro y que no iba a seguir con esto y se iban a separar y él no hubiera podido con eso, con Gabriel y que él quería a su Isabela y la iba a buscar quién sabe por dónde. Pero bueno, quedarse también es de valientes, resistir, aún dejar todos sus caprichos, lo que sentía a un lado para encontrar, para sanar, para respetar, pues también es un amor válido, uno que hay como con un sinsabor feito, ¿no? Ustedes cómo quedaron con esta historia. Cuenten pues, les leemos todos sus comentarios que son súper importantes, súper valiosos, que aprendemos un montón. No olviden compartir, no olviden reaccionar ahí, darle el corazoncito, el me gusta, el me enoja, el me divierte. Antes de que se me olvide, por favor, síganos en esta hermosa página que les voy a colocar acá. Es una historia no contada. Ahí contamos unas historias hermosas, hermosas, nunca antes contadas o que ustedes de verdad no sabían que existían o no sabían que había pasado y son historias muy reales. Así que los invito para que les den like, para que comenten, para que sigan esta página. Está aquí en esta plataforma. Los queremos muchísimo y gracias por todo su apoyo siempre. Chao, chao, hasta la próxima historia.